¿Cuáles consideran las peores atrocidades intervencionistas de Estados Unidos en Latinoamérica o el resto del mundo? Pues fíjate que todas las peores, a ver, la peor simplemente por sus consecuencias es la guerra México-Estados Unidos, a la que se opusieron los estadounidenses decentes y que le costó la mitad de su territorio a México en la guerra de 1847 y 1848. Pero no es un baño de sangre de los niveles a los que se dieron cuando Kissinger llevó la política exterior estadounidense. Kissinger es el responsable del bombardeo de Laos y Camboya. Kissinger es el responsable de promover los grandes golpes de Estado en el sur en América Latina. Y no solo los golpes de Estado, sino la persecución de toda disidencia, de todo pensamiento progresista, de toda persona demócrata que fuera activa, militantemente demócrata, progresista, humanista, no solo en Chile y Argentina, sino en todos los países de la Operación Cóndor. Yo creo que es el momento más negro, ¿no? Por otro lado, hay un miedo enorme al comunismo y a la intervención de la Unión Soviética, que es fuerte. La Unión Soviética pagó todo, en todas las guerrillas, con todo entusiasmo, y uniformes, armas, entrenamiento. Me decía un amigo de Montoneros, es un escritor argentino que vive en México hace muchos años. Me decía cómo ellos se habían entrenado en Cuba, pero los pobres mexicanos, que la Unión Soviética no apoyaba a la guerrilla mexicana, los pobres mexicanos tenían que ir a entrenar a Corea del Norte. Eso lo pagaba China, en el caso de México en concreto. Pero en general la Unión Soviética pagó muchísimo en África, en Asia y en América Latina, y en parte en Europa, por supuesto, para promover el comunismo. Entonces la reacción es cómo lo combatimos. Y el combate fue sangriento, brutal, irracional, estúpido y a cargo fundamentalmente del criminal de guerra que es Kissinger. Yo creo que allí, tanto en los bombardeos de Laos y Camboya como en todas las dictaduras que confluyen finalmente en la Operación Cóndor, con los tantos miles de muertos y tantos miles de presos políticos, es lo peor.